En este video, exploramos cómo el cerebro humano procesa la información, un fascinante viaje desde los estímulos sensoriales hasta la toma de decisiones y la creación de recuerdos. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La capacidad del cerebro humano para procesar información es una de las habilidades más complejas y sorprendentes que existen. A diario, recibimos miles de señales desde el exterior, como sonidos, imágenes y sensaciones táctiles. Estas señales son captadas por nuestros sentidos y enviadas al cerebro para que sean interpretadas y procesadas. A partir de ahí, nuestro cerebro decide qué hacer con esta información, almacenarla, olvidarla, o bien usarla para generar una respuesta. Imaginemos al cerebro como una gran empresa de logística. En esta empresa, los sentidos serían como recolectores de datos que recogen mercancía, información, desde el mundo exterior. Una vez recolectada, esta mercancía es enviada a un centro de distribución, en este caso, el cerebro. Allí, un equipo de procesamiento clasifica, organiza y envía la información a donde corresponde, ya sea almacenándola en depósitos de memoria o entregándola a otras áreas para tomar decisiones. Este proceso puede parecer instantáneo, pero en realidad es una secuencia compleja de pasos que requiere coordinación y sincronización entre millones de neuronas. A lo largo de este video, profundizaremos en cada uno de estos pasos y descubriremos cómo nuestro cerebro convierte datos en experiencias conscientes y en respuestas concretas. ¿Cómo recibe el cerebro los estímulos externos? La primera fase del procesamiento de información comienza con la percepción sensorial. Nuestros sentidos vista, oído, tacto, gusto y olfato, actúan como puertas al mundo exterior, permitiendo que nuestro cerebro reciba información variada sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. La visión es uno de los sentidos más importantes en la percepción de nuestro entorno. La luz reflejada por los objetos que vemos es captada por nuestros ojos, donde los fotorreceptores, células especializadas en la retina, convierten esta luz en impulsos eléctricos. Estos impulsos viajan a través del nervio óptico hasta el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior del cerebro. Allí, el cerebro analiza la información visual para distinguir formas, colores y movimientos, generando una imagen mental del entorno. Este proceso de análisis visual se divide en varias etapas que permiten identificar detalles como la forma, el color, el movimiento y la profundidad. Ejemplo, al mirar una flor, tus ojos captan el color y la forma de sus pétalos. El cerebro toma esos datos y forma una imagen coherente, permitiéndote identificar que es una flor y, tal vez, hasta recordar el tipo de flor si la has visto antes. La visión es como una cámara de fotos digital. Los ojos captan la imagen, pero el revelado de la imagen ocurre en el cerebro, que interpreta y da sentido a los patrones de luz y sombra. El oído transforma las ondas sonoras en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Estas ondas de sonido ingresan al oído y hacen vibrar el tímpano, lo que desencadena una cadena de eventos en el oído interno que convierte las vibraciones en impulsos eléctricos. Luego, estas señales viajan al lóbulo temporal, donde el cerebro las interpreta como sonidos específicos. Gracias a este proceso, podemos distinguir diferentes voces, tonos musicales y sonidos del entorno. Ejemplo, al escuchar una melodía, el cerebro interpreta el tono y el ritmo, permitiéndonos reconocer una canción conocida o detectar si alguien desafina. Escuchar es como sintonizar una radio. El oído recoge las ondas sonoras, y el cerebro sintoniza estas ondas, traduciéndolas en sonidos que comprendemos y reconocemos. El tacto es posible gracias a miles de receptores distribuidos por la piel que detectan estímulos como la presión, la temperatura y el dolor. Cuando tocas algo, esos receptores envían señales al cerebro, específicamente al lóbulo parietal, donde se procesan y se interpretan las sensaciones táctiles. El sentido del tacto es vital para nuestra supervivencia. Nos ayuda a percibir el entorno, sentir dolor como alerta ante un posible daño y reconocer diferentes texturas. Ejemplo, si tocas una taza caliente, los receptores del dolor en la piel envían una señal rápida al cerebro para que retires la mano, protegiéndote de una quemadura. El tacto funciona como un sistema de alerta de seguridad. Los sensores receptores están distribuidos por todo el cuerpo y notifican al centro de control, el cerebro, sobre posibles amenazas o cambios en el entorno. Los sentidos del olfato y del gusto trabajan juntos para interpretar sabores y olores. En el caso del olfato, las moléculas en el aire son captadas por receptores en la nariz, que envían señales al cerebro para que interprete el olor. Por otro lado, el gusto se percibe a través de las papilas gustativas de la lengua, que detectan sabores básicos como dulce, salado, amargo, ácido y umami. Estos sentidos son importantes no solo para el disfrute, sino también para la supervivencia.
Nos permiten identificar alimentos seguros y evitar sustancias potencialmente peligrosas. Ejemplo, al oler algo quemado, el cerebro asocia ese olor con peligro o alimento en mal estado, lo que nos alerta para evitar consumirlo. El olfato y el gusto funcionan como probadores de calidad de alimentos, ayudándonos a identificar cosas que podrían ser beneficiosas o dañinas para nosotros. El proceso sensorial es como un radar en constante funcionamiento que monitorea el entorno para enviar alertas al cerebro sobre cualquier cambio. El papel de las neuronas y las redes neuronales. El procesamiento de información en el cerebro depende completamente de las neuronas y las redes neuronales que conectan a estas células especializadas. Cada vez que recibimos un estímulo, el cerebro activa una compleja red de neuronas para interpretar y reaccionar a esta información. Una neurona consta de 3 partes principales: el soma, cuerpo celular, las dendritas, que reciben señales, y el axón, que envía señales. Las neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis, que son pequeñas brechas entre una neurona y otra por las que se transmiten neurotransmisores. En la sinapsis, los neurotransmisores son liberados por una neurona y recibidos por la siguiente. Este proceso de transmisión es lo que permite que una señal viaje a través de redes neuronales, moviéndose de una neurona a otra hasta alcanzar su destino en el cerebro. Ejemplo, cuando estudias algo nuevo, las neuronas relacionadas con la información se comunican repetidamente, fortaleciendo sus conexiones para facilitar el recuerdo de esta información en el futuro. Las neuronas son como postes de luz conectados por cables de alta tensión. Cuando un poste recibe una señal, información, transmite la energía, impulso eléctrico, al siguiente poste, iluminando el camino hasta el destino final. Las redes neuronales permiten que el cerebro procese información de manera eficiente y rápida. Estas redes se organizan de manera que el cerebro pueda realizar múltiples tareas al mismo tiempo y responder en milisegundos a estímulos que podrían afectar nuestra supervivencia. Ejemplo, al conducir, tu cerebro procesa la información visual, sensorial y motora al mismo tiempo, permitiéndote mantener el control del vehículo, observar el tráfico y tomar decisiones rápidas. Una red neuronal es como una autopista con varias rutas. Dependiendo de la información recibida, el cerebro elige la ruta más rápida para procesar y responder a la información de manera eficiente. ¿Cómo se procesa la información en la corteza cerebral? La corteza cerebral es la región más avanzada del cerebro en términos de procesamiento de información. Es aquí donde se llevan a cabo las funciones cognitivas superiores, como el lenguaje, el razonamiento y la percepción consciente. Cada lóbulo de la corteza cerebral está especializado en una función diferente, pero trabaja en conjunto con las demás áreas para procesar información de manera integral. 1. Área visual, lóbulo occipital, procesa las señales visuales y permite que interpretemos lo que vemos. 2. Área auditiva, lóbulo temporal, interpreta los sonidos y permite que distingamos diferentes tonos y patrones de voz. 3. Área somatosensorial, lóbulo parietal, interpreta sensaciones táctiles, como la presión y la posición de las extremidades. 4. Área de Broca y área de Wernicke, lóbulo frontal y lóbulo temporal, respectivamente, involucradas en la producción y comprensión del lenguaje. Ejemplo del trabajo en conjunto de las áreas: cuando alguien te habla, tu cerebro activa varias áreas a la vez, el área auditiva para escuchar, el área de Wernicke para comprender las palabras y el área de Broca si necesitas responder verbalmente. Imagina la corteza cerebral como un equipo en una película. Cada actor tiene un rol específico, visual, auditivo, motor, y trabajan de forma coordinada para que la película funcione a la perfección. La codificación de recuerdos y aprendizaje. Uno de los aspectos más fascinantes del procesamiento cerebral es cómo el cerebro no solo maneja información en el momento presente, sino que también tiene la capacidad de almacenar esta información para uso futuro. Este proceso de almacenamiento, o memoria, es esencial para el aprendizaje y permite que las experiencias pasadas influyan en nuestras decisiones y comportamientos actuales. El hipocampo, una estructura en el sistema límbico del cerebro, es fundamental en la codificación y consolidación de los recuerdos a largo plazo. Cuando experimentamos algo nuevo, el hipocampo actúa como un puente que ayuda a trasladar la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Sin el hipocampo, los recuerdos no pueden almacenarse de manera duradera, lo que impide que recordemos eventos pasados. Ejemplo, cuando aprendes un nuevo número de teléfono, inicialmente lo mantienes en tu memoria de corto plazo. Sin embargo, si necesitas recordarlo para uso futuro, el hipocampo consolida esa información, haciendo que el número se almacene en la memoria de largo plazo. Imagina que el hipocampo es un bibliotecario que decide qué información se archiva y cuál no. Solo los datos importantes o aquellos repetidos son archivados, mientras que otros son descartados. La consolidación de la memoria ocurre en gran medida durante el sueño. Estudios han demostrado que, mientras dormimos, el cerebro revisa y organiza la información del día.
Durante el sueño REM, movimiento ocular rápido, en particular, el cerebro revisita los eventos importantes, fortaleciendo las conexiones neuronales y facilitando el recuerdo de esta información en el futuro. Ejemplo, cuando estudias para un examen y luego duermes, el cerebro consolida los conocimientos, ayudándote a recordar mejor el contenido aprendido al día siguiente. Consolidar recuerdos durante el sueño es como hacer una copia de seguridad de datos importantes en un servidor. Mientras descansas, el cerebro guarda copias de información importante para que esté disponible más adelante. ¿Cómo el cerebro genera respuestas? El procesamiento de información no estaría completo sin la capacidad de tomar decisiones y actuar. Una vez que el cerebro ha interpretado un estímulo, puede generar una respuesta que puede ser física, como un movimiento, o mental como una decisión o un cambio de pensamiento. La corteza motora es responsable de coordinar movimientos voluntarios. Esta área se encuentra en el lóbulo frontal y envía señales a los músculos del cuerpo para que se contraigan o relajen, permitiendo movimientos específicos y controlados. Ejemplo, al ver una pelota venir hacia ti, la corteza visual procesa la información visual, y la corteza motora activa los músculos necesarios para levantar el brazo y atraparla. La corteza motora es como un director de orquesta, que coordina a los músculos para crear un movimiento coordinado y fluido. El lóbulo frontal también es fundamental en la toma de decisiones y el razonamiento. Cuando enfrentamos una situación que requiere decidir, el lóbulo frontal evalúa opciones, analiza consecuencias y selecciona la acción más apropiada. Esta área es especialmente importante para tomar decisiones complejas, que requieren juicio y planeación. Ejemplo, si estás en una fiesta y decides cuándo es el momento adecuado para irte, el lóbulo frontal te ayuda a evaluar las señales del entorno, como la hora y tu cansancio, y a decidir en función de tus prioridades. El lóbulo frontal actúa como un consejero, que nos ayuda a ponderar los pros y los contras de cada decisión antes de actuar. Los procesos inconscientes y automáticos. Además del procesamiento consciente de la información, el cerebro realiza una gran cantidad de tareas de forma inconsciente y automática. Esto nos permite responder rápidamente a estímulos sin tener que dedicar recursos conscientes a cada acción, lo que es crucial para nuestra supervivencia. Los reflejos son un ejemplo de procesamiento automático. Cuando tocamos algo caliente, nuestra mano se retira de inmediato, incluso antes de que tengamos conciencia del dolor. Esto ocurre porque el estímulo viaja a la médula espinal, que envía una señal de respuesta antes de que el cerebro haya procesado el evento. Ejemplo, cuando pisas un objeto puntiagudo, el reflejo retira el pie sin que necesites pensar en la acción, protegiéndote de daños mayores. Los reflejos son como un sistema de seguridad que activa una alarma y responde instantáneamente sin esperar una orden directa. Los procesos inconscientes también incluyen acciones que realizamos de manera automática después de aprenderlas. Actividades como conducir o andar en bicicleta, que inicialmente requieren atención consciente, se vuelven automáticas con el tiempo, permitiéndonos hacerlas sin pensar en cada paso. Ejemplo, cuando manejas en una ruta conocida, puedes llegar a tu destino sin recordar detalles específicos del trayecto, porque el cerebro procesa la información de manera automática. Los hábitos son como programas automáticos, que el cerebro ejecuta en segundo plano, permitiéndonos ahorrar recursos para otras tareas. Plasticidad cerebral, adaptación y cambios en el procesamiento. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes o incluso lesiones. Esta propiedad permite que el cerebro forme nuevas conexiones y modifique las existentes, adaptándose a las demandas del entorno. Cada vez que aprendemos algo nuevo o practicamos una habilidad, el cerebro fortalece las conexiones neuronales asociadas a esta información. Con el tiempo, estas conexiones pueden volverse permanentes, permitiendo que el aprendizaje se mantenga. Ejemplo, cuando aprendes a tocar un instrumento, la repetición fortalece las conexiones en las áreas motoras y auditivas, facilitando la ejecución musical. La plasticidad cerebral es como un camino en el bosque, cuanto más caminas por él, más marcado y claro se vuelve, permitiendo que el paso sea más fácil en el futuro. La plasticidad también permite al cerebro compensar áreas dañadas. En caso de una lesión, como un accidente cerebrovascular, otras áreas pueden asumir las funciones de la zona afectada, permitiendo que el individuo recupere habilidades a través de la rehabilitación y el entrenamiento. Ejemplo, en pacientes con daños en la región motora, con ejercicios y terapia, el cerebro puede reorganizar sus redes neuronales, permitiendo que otras áreas asuman el control del movimiento. La recuperación cerebral es como redirigir el tráfico después de una obstrucción en la carretera. El cerebro encuentra rutas alternativas para garantizar que la información llegue a su destino. En resumen, el procesamiento de información en el cerebro humano es un proceso intrincado que involucra múltiples etapas y áreas especializadas.
Desde la percepción inicial hasta la generación de respuestas y el almacenamiento en la memoria, el cerebro maneja una cantidad increíble de datos en fracciones de segundo. Además, su capacidad de adaptación y cambio a lo largo del tiempo lo convierte en un órgano asombroso, capaz de responder a nuevas experiencias, aprendizajes y desafíos. No dudes en dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para recibir más contenido gratuito y educativo sobre neurociencia y el funcionamiento de la mente humana. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.